Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano. Hoy conversando con Giovanna de Michele, internacionalista, y dejamos pendiente en esta parte del programa hablar sobre el tema de los derechos humanos y cómo la reacción del defensor del pueblo de alguna manera tiene que ver también con las reacciones del gobierno en general, por ejemplo, frente a la carta de Almagro. La reacción de Tarek William Saab frente a las palabras de Macri fue ocúpese de los derechos humanos en su país, no toque los derechos humanos en Venezuela, cuando de paso los derechos humanos han sido asumidos incluso por el propio gobierno como un tema universal. Estamos cansados de ver, por ejemplo, las defensas de lo que pasa en Guantánamo o de lo que pasa con las violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo, pero pareciera que cuando alguien señala la situación de los derechos humanos en Venezuela se asume como un tema de injerencismo y una posición inapropiada de los demás países, ¿no? Es más, yo me atrevería a agregar, con tu permiso, Unay, que inclusive en materia de derechos humanos Venezuela ha asumido una serie de compromisos internacionales, ha suscrito una serie de tratados que una vez ratificados se convierten en ley de la República. Claro. Inclusive dentro del mismo Mercosur existe un protocolo sobre derechos humanos que obliga a los Estados miembros del Mercosur a promover y proteger los derechos humanos. Y cuando no se hace, pues son proclives a recibir exactamente las mismas sanciones que contempla la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia. Por cierto, a mí me ha llamado la atención que Mauricio Macri no ha invocado este protocolo sobre derechos humanos, porque este quizás pudiera tener mucha más facilidad de aplicación que la misma cláusula democrática. Pero es que además hay otro tema, Unay, que eso evidencia lo atrasada que está América Latina en el tema de democracia y en el tema de derechos humanos. Hoy en día se concibe que vivir en democracia es un derecho humano, que el ser humano es la única posibilidad que tiene de desarrollar un proyecto de vida a plenitud es cuando tú le garantizas la libertad de elegir. Y la libertad de elegir no supone la libertad de elegir un presidente, de elegir a través de un voto. Es la libertad de elegir dónde vivo, qué como, cómo visto, qué religión adopto, a qué hora inscribo a los hijos en el colegio, a qué colegio los llevo. Esa libertad es a la que se refiere precisamente el vivir en democracia como un derecho humano. Que no tiene nada que ver con un esquema plagado de controles y de sanciones como el que tenemos en Venezuela. En lo absoluto. No solamente de sanciones, sino de limitaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí te dicen, sí, aquí todo el mundo tiene la libertad de viajar, pero ¿quién puede viajar realmente con libertad? Solamente los que tienen acceso a dólares preferenciales en este país, y eso no eres tú, no soy yo, no es el que nos está viendo, no es el ciudadano común, no es la clase trabajadora, todos saben quiénes son esas personas que tienen acceso a los dólares. Usted puede viajar cuando quiera, sí, pero ¿cómo compras un pasaje? ¿Entiendes? O sea, hay unas limitaciones de hecho que van mucho más allá de lo que está contenido en la ley, de lo que está expresado en la Constitución, que es lo que está marcando la cotidianidad del venezolano y que está siendo vista por el mundo entero. Claro. El mundo nos está mirando. Todo lo que ha sucedido en el marco del proceso electoral del 6 de diciembre está siendo escrutado por la comunidad internacional y sobre todo está siendo escrutado por el vecindario. La misma Colombia tuvo unas declaraciones que deben estar preocupando mucho al gobierno, porque Colombia dijo que hay que ver qué es lo que sucede el 6 y cómo se desarrolla el proceso electoral y que ellos confían en que se desarrolle de la manera más limpia y transparente posible. Cuando ya te dicen que ellos confían que sea así, es porque temen que no sea de esa manera. Claro. Cuando dicen vamos a esperar a ver qué pasa, es porque puede haber distintas cosas. Claro, si no, nadie se preocuparía en qué es lo que va a pasar porque sabrían que el proceso va a ser transparente. Es que es más, un proceso electoral no tiene por qué generar todas las angustias que ha generado el proceso venezolano. Cuando tú tienes un presidente, que es la máxima representación del Poder Ejecutivo, diciendo que las elecciones para determinar los integrantes del Poder Legislativo las vamos a ganar como sea, tú estás viendo una superposición de un poder sobre el otro, ¿ok? Tú estás evidenciando que definitivamente hay unos intereses absolutamente marcados a contar con mayorías parlamentarias incondicionales. Eso no es democrático. Fíjate que además la carta, por ejemplo, de Almagro, que más allá de una carta a Tibisay Lucena para responderle por el tema de los observadores internacionales, termina siendo un profundo informe sobre lo que ocurre en Venezuela. Más allá del 6 de diciembre, es una revisión de lo que viene pasando en Venezuela durante por lo menos los últimos 24 meses, ¿no? Y es un contenido que de antemano deslegitima el proceso electoral, es decir, afecta la legitimidad de origen de lo que puede resultar en ese proceso electoral, cualquiera que sea el resultado.
un proceso electoral que además está plagado de muchas otras cosas que de pronto quizás no estaban contenidas en la carta. Por ejemplo, el hecho de que tú tienes unos circuitos electorales en Venezuela donde con 10.000 votos escoges un diputado y otro circuito donde necesitas 200.000 votos para escoger un mismo diputado. Sí. Entonces uno dice, ya ni siquiera hay igualdad ciudadana. Es decir, estos ciudadanos que forman parte de una comunidad donde su voto vale más que definitivamente es un ciudadano distinto. Claro. ¿Ok? No hay una igualdad ciudadana y eso es totalmente contrario a un sistema democrático. Y el mundo nos está mirando. Ahora, volviendo al caso de Argentina, hay quienes dicen que Argentina viene a marcar un cambio en América Latina. Yo digo que Argentina viene a materializar el cambio que ya comenzó en América Latina. Okay. Porque el resultado electoral es el resultado de un proceso de debilitamiento que se venía consumando en los últimos 4 años y quizás con más fuerza en el último año. Uno percibe que había también como un agotamiento del modelo, que un poco lo que se señala que ocurre en Venezuela, ¿no? Ya es un modelo agotado, ya no da más. Con la particularidad de que entre todos estos gobiernos autodenominados progresistas en América Latina, el de Argentina y el de Venezuela es el que más se han parecido, por lo menos en las políticas económicas. Entonces eso también permite de alguna manera pensar que si se produjo un agotamiento en la sociedad argentina, probablemente lo haya en Venezuela. Yo no estoy tan segura de que eso sea así, pero sí estoy absolutamente segura de que el resultado electoral en Argentina estimula, motiva, sobre todo al opositor abstencionista en Venezuela para acudir a las urnas electorales. Un poco ese sentimiento de sí se puede. Sí, exactamente, sí se puede, ¿no? Exactamente. Es un estímulo que muy probablemente logre reducir el índice de abstención, sobre todo en los sectores de oposición. Y que contrasta con un poco el discurso, a veces dicho expresamente, y otro que se deja subyacente de no importa lo que hagan, yo siempre tengo el poder y yo siempre te voy a poder aplastar cuando quiera, porque voy a saber por quién votas, porque te voy a quitar la casa, porque voy a poder controlar qué comes. O sea, siempre hay una prepotencia, ha habido en los últimos años una prepotencia muy grande desde el poder ejecutivo, que al final termina siendo todos los poderes juntos en contra del ciudadano que piense distinto. Tú la llamas prepotencia, yo la llamo una amenaza velada, ¿ok? A veces velada y a veces absolutamente explícita. Y eso es un delito. Eso está contemplado como un crimen a nivel internacional. Eso es un delito que puede acarrear responsabilidad penal a nivel internacional. Cuando se arenga a las masas para salir a las calles a patrocinar hechos de violencia en caso de que se pierdan las elecciones, allí estás haciendo un llamado a la violencia que puede ser calificado como un crimen de lesa humanidad, ¿ok? Y eso es absolutamente grave. Aquí hay gente que olvida que, por ejemplo, hay casos en el derecho internacional como el de Ruanda, en donde un cantante fue llevado a un tribunal penal internacional porque se asumió que en un discurso el tipo incitó a un sector de la población a asesinar a otros. Sí. Vamos a hacer una pausa del regreso. Me gustaría justamente hablar de eso, de los crímenes de lesa humanidad y del procedimiento que ya algunos abogados han introducido en el Tribunal de la Haya en contra del presidente de la República y otros altos personeros. Realmente qué posibilidad de éxito tiene cuando se trata de un presidente en ejercicio o termina la comunidad internacional y el derecho internacional haciéndose un poco la vista gorda mientras la persona tiene poder y lo esperan, como se suele decir en Venezuela, lo están esperando en la bajadita cuando ya las condiciones, cuando el poder no lo arrope para entonces sí poder actuar contra él. Vamos a hacer una pausa y al regreso aquí en Análisis Venezolano seguimos conversando con Giovanna de Michele, internacional. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Sabroso y Punto, tu punto de sabor venezolano. La mejor comida rápida al estilo venezolano.
Estamos en el 6700 Northwest 77 Court, Suite 100, Miami. Tener tu propia casa. Asegurar tu futuro. El espacio que tú y tu familia se merecen. El trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.